Bueno, nos vamos rápidamente hasta la Sala Paul, que de nuevo nuestro compañero Eduardo Fernández nos pide paso, ya que está con más protagonistas de esta exposición itinerante de la Diputación de Cádiz, que se puede visitar hasta el día 29 de junio y que se titula, Cádiz, una provincia de colores, incluido en la programación de Por un Jerez diverso y respetuoso. Adelante, Edu. Bien, pues aquí seguimos en Sala Paul y ahora vamos a tener la oportunidad de charlar con Susana Domínguez, la presidenta de Jerez Les Gay, para que nos hable precisamente de esta exposición que entiendo, Susana, que servirá para recordar los 20 años. Bueno, ya se ha cumplido algo más de la asociación de aquí de Jerez, ¿no? Sí, la verdad que ya vamos camino de los 22 años. Y bueno, para nosotros pues ver fotos de eso, sobre todo la primera izada en el balcón del ayuntamiento, hace ya casi 22 años. Y otras muchas fotos del proceso de maduración de Jerez Les Gay, la verdad, pues nos hace mucha ilusión. Y sobre todo también nos recuerda pues el trabajo que llevamos desarrollando en Jerez y tantísimos años, ¿no? Entonces, la verdad que gusta verlo reflejado en esta exposición. Y que trae muchos recuerdos, ¿no? De cómo empezasteis, de lo difícil que era. Entiendo que se ha ido mejorando, ese era el principal objetivo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, no podemos olvidar que hace, pues eso, casi 22 años, a todo el mundo nos costó, también fue un proceso, yo creo que personal, ¿no? Porque una cosa es que éramos personas visibles, nuestro entorno y demás, pero ese concepto que tiene la gente de, ¿no?, que todo el mundo conoce, de salir del armario, parece que lo haces una vez y ya está, y no, nosotros sí, yo no tenía problema en mi entorno, pero ya esto era un paso adelante, ¿no? Una exposición, digamos, pública. Y salir muchas veces en los medios y demás, y entonces la verdad que nos costaba, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que algo que tengo que reconocer, que yo pues no pensaba que la gente pues nos iba a acoger tan bien, ¿no? Y ha habido, como siempre, hay gente que hay veces que te puede decir alguna cosa, pero en general Jerez, para mí, yo siempre lo digo, ¿no? Me siento muy orgullosa porque ha sido una ciudad muy acogedora y que siempre ha estado ahí, ¿no? Apoyando mucho al colectivo LGTBI. Pero bueno, desde que empezamos hasta ahora, pues bueno, cuando empezamos pues no teníamos muchas leyes que hoy en día podemos disfrutar, no disfrutábamos de esos derechos que cualquier persona tiene por nacimiento, y nosotros lo hemos tenido que pelear y luchar en las calles, llevarlo luego, trasladarlo a las urnas, negociaciones y demás para que se aprueben leyes para nosotros muy importantes, que lo único que hace es equipararnos en derechos, que no nos da más, que muchas veces parece que es que nos quieren favorecer en algunas cosas y nada más lejos de la realidad, equipararnos, personas que bueno, por nuestra orientación o identidad de género pues teníamos mermado ese tipo de derechos. Y en eso sí, yo creo, ahí sí se nota, evidentemente, hemos pasado de la nada, de no tener nada, a tener muchas leyes, tener la igualdad formal, la igualdad en las leyes la tenemos. Pero sí que es verdad que no podemos olvidar que la real, ¿no? Yo siempre pongo el símil con el tema de las mujeres, ¿no? Incluso después de la Constitución, de ese artículo 14 que nos igualan derechos, hubo que sacar una ley de igualdad efectiva pues casi 30 años después, porque no, sigue habiendo discriminación y diferencia de derechos. Y a día de hoy, pues con el colectivo LGTBI, pues eso es lo que nos pasa. La igualdad formal está, pero la real todavía cuesta, y más ahora que hay ciertos sectores ultraconservadores, desde partidos políticos de la derecha, en el que bueno, están pidiendo abiertamente un retroceso. Muchas veces vemos auténticos discursos de odio en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento andaluz, y la verdad que eso nos entristece muchísimo, porque después de luchar tanto, de conseguir tantas cosas, y que ahora, no sé, haya gente que quiera que volvamos atrás, pues la verdad es que nos preocupa y nos entristece. Pero desde luego lo que sí nos podemos sentir orgullosas y orgullosos que la provincia de Cádiz y Jerez en general pues siempre nos está apoyando. Esperemos que siga la cosa así. Susana, de los logros que habéis conseguido, creo, uno es el matrimonio, pero ¿qué más se ha conseguido de lo que os podáis sentir satisfechos? Claro, es que la gente piensa, cuando es verdad, no, lo del matrimonio es muy importante, pero eso lleva aparejado toda una serie de derechos, de prestaciones y demás que normalmente te lo da el matrimonio, ¿no? Pero sí que es verdad, pues también se han conseguido leyes en temas de identidad de género, de las personas trans, del tema de la maternidad en personas, entre parejas de chicas lesbianas, de adopción entre chicos gays. En fin, hay muchas posibilidades que a nivel individual sí se podía, porque era curioso, ¿no? Era el absurdo de lo absurdo. Yo, como mujer soltera,
aunque fuese lesbiana, yo podía adoptar a un pequeño, pero si lo hacía de manera conjunta con mi mujer, pues no. Entonces, todo ese tipo de situaciones, y aparte también quiero decir una cosa, muchas veces la gente pensaba que es que íbamos, no sé, no íbamos a poner como a adoptar los hijos de los demás, nada más lejos de la realidad, sino que simplemente lo que queríamos es darle cobertura legal a familias que ya existían, porque normalmente muchas veces eran, bueno, en la gran mayoría de los casos eran hijos de alguna de las dos integrantes, en el caso de las chicas de la pareja. El problema es que no legalmente la madre, digamos, no gestante, pues no era, de cara a la ley no era nada, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de derechos de dar cobertura legal y seguridad jurídica a las familias realmente, ¿no? Tanto que escuchamos que hay que proteger a las familias, parece que solo hay que proteger desde algunos partidos políticos a un solo modelo de familia, y hay muchas familias y muy diversas, ¿no? Entonces yo creo que en eso donde hemos ido viendo esos logros, también pues bueno, que poquito a poco se haya ido incluyendo en la educación la diversidad, aunque también hay veces que se ha intentado sacar, ¿no? Sobre todo pensamos que bueno, que no hay mejor remedio, no mejor, yo creo que es el único, ¿no? El arma más potente contra la LGTB-fobia es la educación en valores de respeto y de igualdad a la diversidad. Y entonces, pues eso, cuando se ha incluido en el sistema educativo, ha habido unas reacciones, incluso ya, bueno, por partidos políticos en el que han intentado el conocido PIN parental, cuando nos han acusado de intentar adoctrinar. A mí nadie me adoctrinó de pequeña, pero sí tenemos que mostrarle a los pequeños, a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? A los hijos de la sociedad, que no todos somos iguales, que la diversidad existe, que no tenemos que amar de una determinada manera, ni ser de una determinada manera, que podemos ser libres, y entonces eso hay que mostrarlo para que las personas se sientan libres, ¿no? Entonces yo creo que es un tema del que más nos preocupa, ¿no? Porque no podemos olvidar ahí números tan negativos como el bullying LGTB-fóbico es uno de los mayores incidencias en los centros educativos. Lo que más nos llega es el gay, son casos de bullying, sobre todo de jóvenes trans, que bueno, pues lo sufren en su centro. Normalmente empieza por algún problema de absentismo escolar, cuando realmente lo que hay ahí es transfobia o LGTB-fobia. Entonces eso es lo que nos apena. Y mira que desde el Ayuntamiento de Jerez tienen una línea educativa que lucha contra la LGTB-fobia en los centros educativos. Pero muchas veces hay algunos centros, algunas familias que, no sé, tienen esa idea totalmente equivocada de que piensan que es adoctrinamiento, y simplemente lo que vamos es hablar de la realidad, de lo que existe. Es que ¿verdad? Es que existimos, es que no salimos de debajo de las piedras, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo, ahora mismo esa es nuestro gran caballo de batalla. Tenemos dos frentes muy claros, que son luchar contra los delitos de odio y luchar por una educación diversa e inclusiva, ¿no? Porque es la mejor arma para evitar ese bullying, para evitar el rechazo, la LGTB-fobia, en fin. Yo creo que ahí ahora mismo es donde estamos. Tenéis esa lucha, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que con ese doble objetivo que está bien explicado por parte de Susana Domínguez, yo creo que bueno, nos vamos a despedir, y sobre todo Susana invita porque es solamente una semanita, con lo cual, bueno, pasa volando, y como es una exposición itinerante, se va a marchar de Jerez. Dile lo que quiera a todas aquellas personas que te puedan estar escuchando. Bueno, pues yo la verdad que os animaría a los jerezanos y jerezanas a venir, porque bueno, es historia, ¿no? de la provincia, e historia de Jerez y de Jerez Les Gay, ¿no? Y la verdad que es muy bonito, es un trabajo de investigación muy potente, y yo creo que ser pionero. Ahí hay una foto en la que se demuestra que Jerez fue la primera ciudad de España en la que su ayuntamiento hizo la bandera, y yo creo que nada más que por eso merece la pena venir a verla. Susana, muchas gracias por atendernos y suerte. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Y nosotros pues vamos a aprovechar para despedirnos de la Sala Paul, insistiendo que solo se puede visitar por la mañana, que está solamente una semanita hasta el próximo miércoles, día 29, si no me equivoco de día. Así que bueno, pues desde aquí es todo lo que podemos comentar. Hasta ahora. Una ciudad de colores. Bueno, pues
pues muchísimas gracias a Eduardo Fernández. Nosotros vamos a entrar ya en la recta final del programa y nos vamos a centrar en la campaña de la remolacha. Se iniciaba el pasado día 16 de junio, ya se apuntan que vamos a estar con esta campaña ya hasta entrados en el mes de agosto, y este año desde Azucarera nos apuntan que va a haber una nueva herramienta, una novedad, que es la curva de la sacarosa. Vamos a preguntarle al director técnico agrícola de Azucarera, a Miguel San Román, un poco esta herramienta que viene a suponer y cómo va a beneficiar, sobre todo a la hora de la recolecta de la remolacha. Miguel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Bueno, este año, 16 de junio, hace una semana, se inauguraba o se daba este pistoletazo de salida a la campaña de la remolacha, con esa curva de la sacarosa como una de las grandes novedades, ¿no?, que se va a poner en esta campaña en marcha. Pues sí, efectivamente, hace una semana que ya abrimos las puertas de par en par para que llegaran los primeros camiones de remolacha, que entran en torno a unos 400 camiones al día. Y bueno, la herramienta, estábamos ya desde hace 5 años intentando buscar una nueva fórmula que aportara ciencia a la hora de recolectar la remolacha. Es bien cierto que tradicionalmente el agricultor sabe cuando está la remolacha en un momento deseado. También hemos integrado en los últimos años fechas de siembra, la variedad, pero faltaba las nuevas tecnologías que también aportaran su valor. Las nuevas tecnologías son el Big Data, las bases de datos que tenemos que nos van diciendo ciertas tendencias, y la imagen satelital, que es la que cada 5 días pasa un satélite y nos va diciendo pues la fertilidad que tiene el suelo, la cantidad de agua que tiene el cultivo, digamos también la vigorosidad, pero faltaba también conocer la madurez, cuando el cultivo está en el óptimo de madurez. Y ya este año, después de 5 años, hemos empezado a ajustarlo y nos está empezando a dar reporte y resultados. Y es por ello que este año, dentro del orden de los cultivadores, que empezarán unos en una fecha y acabarán a primeros de agosto, pero también hemos incorporado esta fórmula dentro de la logística. Pero es verdad que, bueno, es un paso importante, claro. Es un paso importante porque la tecnología al final, cuanto antes la uses, mejor es lo que se nos viene en el futuro, y nosotros desde el primer momento, hace 5 años, insisto, empezamos a estudiarla y ya nos está dando resultados. Porque además eso repercute directamente en la mejora de la producción, y hace ya unos años decíamos, bueno, es que incluso por parcelas o por tramos o zonas específicas de cada parcela, a través del satélite le podíamos decir al remolachero, bueno, pues tiene que regar más en esta zona o en esta menos. Había un control, una guía, ¿no?, por parte de la propia azucarera hacia el remolachero, era un trabajo conjunto, y ya pues hemos llegado a un nivel de saber en qué momento está la remolacha en su punto, con el mayor grado de sacarosa, más dulce y más azúcar se le puede sacar al fruto, ¿no? Efectivamente, sacar el máximo rendimiento. Sacar una remolacha de forma prematura, al fin y al cabo lo que estamos es perdiendo un azúcar que, si hubiéramos esperado unos días, pues lo obtendríamos con el mismo coste. Y bueno, efectivamente, eso es para la recolección, pero desde hace tiempo el agricultor tiene esa herramienta, sí, el visor de agroteo, como nosotros le decimos, donde semanalmente puede acceder y poder ver, digamos, la evolución del nitrógeno, de cuándo tiene que regar, la vigorosidad, y si ve cualquier problema, pues en vez de tener que ir andando hasta el punto, desde ahí, desde las alturas, pues le damos información del mapeo que tiene cada parcela, que no siempre es uniforme, que normalmente suele tener ciertas irregularidades, y esa información pues también se le da ese servicio al agricultor. Cuando se habla que la curva de sacarosa se le va a permitir sacar mayor rendimiento al fruto, quiere decir que no por sembrar más hectáreas se va a recolectar más o se va a producir más azúcar, sino que a lo mejor con menos hectáreas, pero la producción va a ser mucho más productiva. Efectivamente, es una herramienta más que se le aporta al cultivador, además de las tecnologías que también van en paralelo. Hay variedades que también ya están teniendo un buen resultado para la zona sur, algunas son específicas. También tecnología que para la mejora del control de la mala hierba, y al fin y al cabo lo que hay que no se le perder la vista a ninguna iniciativa.
la comodidad del cultivo empieza a tener mucho valor en la remolacha, y eso es lo que se le está también ofreciendo al cultivador. Que le produce muchísima tranquilidad, iba a decir yo cierta no, muchísima tranquilidad al propio agricultor. Por lo menos todo lo que se le pueda ofrecer que minimice un esfuerzo, al final redunda en un menor coste, y si además conseguimos la máxima producción, pues bueno, son granitos de arena que vamos aportando para que el agricultor, a la hora de decidir qué va a sembrar en su finca, en su explotación, decida que una parte vaya de remolacha dentro de la rotación. En cuanto a hectáreas que se han cultivado este año, hablamos de 7.715, prácticamente casi, bueno, hay una diferencia casi de 2.000 hectáreas de diferencia entre el secano y de regadío. ¿Son las cifras similares a la de la campaña anterior o ha aumentado en cuanto a hectáreas? Estamos en una cifra que en torno a unas 1.000 hectáreas menos que el año pasado. Menos. Pero también hay que ver un poco el escenario que nos hemos encontrado para ver la relatividad de ese número. Nosotros no nos ponemos nerviosos, por decirlo de una manera, por el número. El número es el que un poco también el tiempo nos da y nos quita razones. Lo importante es hacer los deberes, y luego, al fin y al cabo, la lluvia o la falta de lluvia es la que en un momento dado aumenta la superficie o no. Especialmente este año, como todos sabemos, ha sido un año bastante hostil en lo que se refiere a la meteorología, sobre todo en los momentos más críticos del cultivo. La fecha de siembra, normalmente nosotros empezamos a sembrar en el mes de octubre y prácticamente no ha llovido nada hasta Navidad. Entonces, esos 2 meses pues han sido bastante largos y complicados a la hora de conseguir sembrar la superficie que teníamos planteada. Bueno, aún así y todo, incluso en un escenario complicado, el tener esta superficie demuestra que el agricultor ha confiado y ha dado el paso, incluso en unas fechas tardías, sembrando remolacha, y un poco va también vinculado a la propia producción, pero también a la propuesta que desde Azucarera se le ofrecen al agricultor, para que esa comodidad y esa tranquilidad y esa garantía pues también la tuviera, y bueno, esas fórmulas pues empiezan cada vez más a integrarse en los cultivadores. De hecho, gran parte de la superficie que se siembra aquí en Andalucía, de esas 7.000, están bajo un modelo de cultivo compartido, donde Azucarera no solamente compra la remolacha, sino que también participa en mayor o menor medida en las acciones que se hacen en el campo, y participa haciéndose cargo del coste que ello supone. Lo cual le da cierta garantía, tranquilidad y confianza al propio agricultor. Efectivamente, son modelos que nosotros lo que queremos con el agricultor es ser socios, una sociedad donde tanto en el campo el agricultor ofrece una serie de labores, nosotros hacemos otra serie de labores o pagamos algunos insumos, hacemos un simulador donde ponemos los posibles ingresos que se pueden percibir y llegamos a un acuerdo con él. Y bueno, esto también pues lo que hace que se consiga año a año pues esa sociedad entre las dos partes, para que el cultivo, si hay el tiempo y la lluvia y la técnica nos da la razón, pues el agricultor estará contento, pero también sabe que si el año se complica, pues también tiene esa garantía de unos ingresos que también son bastante interesantes para años tan cambiantes, donde no sabemos muy bien si el tiempo nos va a acompañar o luego se nos va a complicar en cualquier momento. Como por ejemplo algo está pasando en esta campaña, en este año, porque al inicio de la siembra no llovió nada y ahora estamos teniendo unos golpes de calor importantísimos que también afectan al cultivo, ¿no? Y ya prácticamente en la recta final antes de su recolecta. Efectivamente, fue el principio, como he dicho, complicado, y bueno, digamos que la primavera pues nos dio esa esperanza de que parecía que el cultivo, todos los cultivos en general, pues tenían y además evolucionaron bastante bien. Pero bueno, el tiempo también, ahora al final en esta fecha hemos tenido estos golpes de calor que bueno, que entre comillas pues también han hecho que mermen, porque el cultivo iba frondoso, iba con un buen potencial, y esas temperaturas sin anestesia de un día para otro, pues que no quiera, igual que si tiene un jardín uno en su casa y no lo puede regar, porque gran parte de la superficie es de secano o en alguna zona no se ha podido regar, pues se ha resentido. Además se te va en un día, en 2 días.
Aquí, digamos, aguanta un poco más, las tierras son un poco más... pero es verdad que al fin y al cabo pendiente. Se resienten bastante y nos ha faltado esa guinda que nos hubiera venido bien para acompañar, para que el cultivo un poco hubiera rematado bien el proceso. Esto provoca la aparición de plagas, porque también incluso desde la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha se están realizando estudios para poder evitar que se produzcan esas plagas. Yo no sé si, tal y como está siendo la meteorología, también se ve más vulnerable el cultivo en este sentido, ante posibles ataques. Bueno, las temperaturas lo que hacen es desfoliar por la propia sequedad que de las temperaturas, pues perdemos masa foliar, perdemos hojas. Pero no tiene nada que ver con, bueno, salvo que en un invierno sea bastante húmedo, que podamos tener algún problema de hongos, pero en principio no ha habido, digamos, esa vinculación temperaturas con llegada de plagas. Bien es cierto que tenemos que planificar de cara al futuro y adelantarnos a los riesgos que haya en los cultivos, y una de las medidas, y para eso también contamos con AINCRA, pues se encarga de ello, identificar las cosas que empiezan a poder ser un problema y adelantarse para que cuando llegue ese posible problema tengamos ya las herramientas para poderlas usarlas en el campo. Y bueno, este año, pues ya del año pasado a este año identificamos una necesidad que, bueno, hemos tenido el uso de un producto de forma extraordinaria, que se va a registrar este año, y en definitiva, pues bueno, digamos que parte del problema ya está identificado, aunque aquí no se puede parar, constantemente tenemos que estar con esa mejora continua necesaria para el campo. Miguel, llevamos una semana de campaña, se recolecta de manera escalonada. ¿Qué zonas son las que ya están recogiéndose la remolacha? Nosotros, fundamentalmente, ahora mismo estamos en un 50% de secano y un 50% de riego. Posiblemente, conforme vaya pasando el tiempo, bajará la proporción de secano y aumentará la proporción de riego. Entonces, en Cádiz concretamente, pues podemos estar en torno a esa cantidad. La campiña de Jerez es ahora mismo una zona, junto con Arco, donde estamos ahora mismo haciendo las recolecciones, y posiblemente esas máquinas de recolección pues irán desplazándose hacia las zonas más de riego, más hacia la zona de los riegos de Guadalcacín, los riegos de la costa noroeste, y bueno, un poco también para la zona de Benalú. La forma de la recolecta, como digo, es escalonada, que también ha sido ahí un trabajo que se ha hecho y se lleva aplicando en los últimos años, en las últimas campañas, para que incluso el fruto, una vez recogido, no sufra las altas temperaturas, no quede almacenado en esplanadas, sino que eso también facilita la organización, ¿no?, el orden de la llegada de la remolacha a la azucarera. Sí, eso también es un avance que año a año se va depurando, pero efectivamente el que llegue el producto del campo a la mesa en el mínimo tiempo posible, pues digamos garantiza que el producto llegue fresco. La frescura es necesaria porque la fábrica, cuando recibe un producto fresco, digamos que procesa bastante mejor la materia prima. Bueno, entonces lo que desde hace algún año ya tenemos máquinas integrales que no tiran remolacha al suelo, sino que la tiran directamente a nuestros camiones. Los camiones vienen de forma escalonada a la fábrica y nosotros pues directamente lo metemos en proceso, todo lo que puede la fábrica, porque una parte de esa remolacha pues sí se amontona en la fábrica, que la llamamos la playa de la remolacha, y por la noche, que es cuando nos llegan los camiones, es cuando abastecemos a la fábrica, de tal forma que mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, prácticamente se haya comido. No queda casi nada. Y volvamos otra vez el ciclo durante los días que dura la campaña. Hay 1000 hectáreas menos de siembra, pero la producción se espera que sea, teniendo en cuenta los niveles de sacarosa que se va a controlar aún más en este año, que la producción sea similar o que en campañas anteriores, que en años anteriores. La sacarosa el dulzor de la remolacha está bastante bien, ya el año pasado era bueno, pero este año, al día de hoy, estamos con riqueza de 19, que es bastante bien. 19 de riqueza significa que de cada 100 kilos de remolacha se obtienen en torno a 19 kilos de azúcar. Entonces, eso es un buen dulzor.
En cuanto a producción, como he dicho anteriormente, el hecho de sembrar un poco más tarde, las siembras tardías, pues bueno, limitan un poco la producción. Y luego también la falta de lluvias y los golpes de calor, pues también, quiera o no quiera, el tiempo pues también limita la producción, máxime cuando algunos riegos, no de aquí de la zona de Cádiz, pero sí de la zona de Sevilla. Pues prácticamente hay zonas de riego que no se han regado porque no hemos tenido esa dotación para poder regar la remolacha. Ha sido un año complicado, pero digamos que cuando se hacen los deberes, se pone toda la técnica al servicio y se lleva a cabo el cultivo, pues bueno, al final se ha conseguido en la máxima producción posible, que muchas veces el tiempo da y quita razones, pero siempre hay que aspirar a todo, y yo creo que este año se han hecho esos deberes para que se consiga esa producción, porque también hace falta para la fábrica. Aquí hay trabajando, el otro día hablando con Recursos Humanos, con el responsable, 274 personas de forma directa entran de trabajadores de azucareras, pero allí hay contratas, todos los días entran 400 vehículos, tenemos casi una obligación de conseguir esa materia prima por el valor añadido que se crea en esta zona, y por eso es muy importante que tengamos esa superficie. Aunque se hayan cultivado menos hectáreas este año por ciertas circunstancias, la azucarera sí está preparada para que se pueda aumentar el número de hectáreas a cultivar en próximas campañas. ¿Podemos abastecer, podemos producir más de lo que tenemos actualmente, el cupo que tenemos otorgado? Sí, la respuesta sí, y no solamente son las palabras las que nos avalan. Sin ir más lejos, hace una semana pues se ha aprobado una inversión en la fábrica, que son los maceradores, que es una inversión solamente específica para la producción de remolacha. Entonces, eso demuestra de que la apuesta hacia la zona es verdadera, y nosotros estamos cada año acondicionando la fábrica para un potencial de cultivo de unas 10.000 hectáreas. Insisto, era la que teníamos hace unos años. Había incluso alguna superficie más, pero también había más fábricas en la zona. Sí, antes de la reconversión, ¿no?, de la aplicación de la PAC, que tanto afectó hace ya unos años a la remolacha. Entonces nosotros tenemos unas 10.000, un número, en el que momento 10.000 hectáreas. A ser posible, pues una parte de secano, en torno a un 30%, y el resto 70% de riego. Pero bueno, digamos que en esta ecuación pues hay que incorporar pues todas las situaciones, no solamente los cultivos alternativos, un mundo como el que tenemos bastante complicado, de un año para otro los costes del cultivo han subido una barbaridad, claro. La energía, los fertilizantes. Entonces, bueno, el ofrecer esos modelos compartidos, digamos, suavizan un poco esas hostilidades externas, para que el agricultor, pues bueno, en su explotación pues incorpore la remolacha. Bueno, pues Miguel San Román, técnico responsable agrícola de azucarera, muchas gracias por habernos acompañado, por desplazarte hasta el plató. Sabemos que tenéis ahora mismo pues muchísimo trabajo, pero bueno, siempre os agradecemos vuestra disposición, vuestra amabilidad y vuestra generosidad para contarnos a nosotros y en definitiva a toda la ciudadanía de Jerez la labor que se realiza en la azucarera, la única que hay en Andalucía, que la tenemos aquí en Jerez, y eso pues muestra la importancia que tiene para la agricultura, para la economía y para la sociedad jerezana el que esté aquí azucarera. Así que te lo agradecemos enormemente. A vosotros, y solamente recordar que es un producto de cercanía, que el azúcar se produce aquí en Jerez y en los campos de Sevilla y de Cádiz, y es un producto saludable. El azúcar no lo saca la azucarera, el azúcar está en la raíz, la que produce es la propia remolacha. Nosotros lo que hacemos es ese azúcar lo metemos en un paquetito para venderlo a nuestros clientes, o en un camión para venderlo a nuestros mayoristas. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Nosotros ya es que nos tenemos que marchar, nos quedamos sin tiempo, así que les invitamos a que mañana a partir de las 10 de la mañana pues de nuevo nos sintonicen, nos pongan en la tele, que aquí estaremos en Jerez al Día para contarles muchas historias y muchas cosas de actualidad que afectan a nuestra ciudad. Hasta mañana.